Bueno, buenos días. Mi nombre es Pedro Delgado y junto a Julián Romero, un estudiante del programa de Economía de la UNAD, venimos a presentar una parte de los resultados de una investigación que hicimos del análisis de la oferta institucional de la Red Unidos. Lo hicimos en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el programa de Economía y el Instituto de Estudios Políticos, para tratar de darle como un análisis desde dos perspectivas. Había una trabajadora social y estábamos dos economistas haciendo el análisis de cómo se les había llevado a las familias la oferta institucional de la Red Unidos en términos de los programas para reducción de la pobreza extrema. Entonces, esta es simplemente una parte del estudio, el estudio ya se culminó y vamos a mostrar los fallos en la etapa de implementación de la política. Nosotros revisamos un poco no el diseño, sino si la política estaba bien diseñada, si cuando se ejecutaba o cuando se implementaba tenía, por así decirlo, coherencia con las necesidades, y también si había un seguimiento o un control a este tipo de políticas. Como les digo, solo vamos a concentrar en los fallos en la implementación. Y hay algunos elementos que posteriormente, pues en otras ponencias o en otros artículos vamos a desarrollar más. Nos vamos a concentrar solo en los programas que acerca el Departamento de la Prosperidad Social a las familias que se encuentran en condición de pobreza extrema. El desarrollo de la presentación, una pequeña introducción sobre cómo o cuál era el objetivo de nuestra investigación y por qué concentrarnos principalmente en una de las dimensiones que ahorita Julián les va a comentar, que es la dimensión de ingresos y trabajo. ¿Sí? Nosotros nos concentramos en los programas que el gobierno nacional acercaba en esta dimensión, porque consideramos que la dimensión de ingresos y trabajo, así estamos considerando la pobreza de una manera multidimensional. La dimensión de ingresos y trabajos es básica y fundamental para las personas superen esa condición de pobreza extrema. También hemos desarrollado, en el trabajo se desarrolló el enfoque de capacidades y de habilidades, un enfoque multidimensional, pero seguimos considerando que si la persona genera ingresos o capacidades para la empleabilidad, pues es más probable que pueda obtener, ¿cierto?, un mejor nivel de vida, un nivel de vida satisfactorio. Entonces, en ese sentido nos concentramos por eso en la segunda dimensión y ahorita Julián les va a explicar más a fondo. El estado del arte, un poco qué tipo de programas o a qué se asemeja la Red Unidos, cómo surge como la Red Juntos, y viene de algunas experiencias internacionales al respecto, donde se muestran los elementos que quiere el gobierno nacional empezar a mejorar sobre las familias que tienen esta condición de pobreza extrema. Son personas que son en pobreza extrema o las personas que están en desplazamiento. Al respecto hay que decir que cuando nosotros un poco en el diseño miramos el diseño del plan y del programa o de la red, consideramos que es una estrategia muy bien diseñada, muy bien planeada en la teoría, pero en la práctica cuando se ejecutan hay una serie de elementos que van a generar lo que llamaríamos una brecha o una discrepancia entre el logro que se pretende con la red y el objetivo como tal de la política y lo que requiere muchas veces la familia. Los programas se diseñan muy bonitos y están muy bien en el papel, pero no se les acerca a las familias muchas veces soluciones reales para su situación, y muchas veces tomando algunas referencias de otras ponencias que ya han estado el día de hoy, porque no se les incluye y porque ellos no participan en ese diseño de la política. La metodología que seguimos fue un enfoque mixto, tanto cualitativo como cuantitativo, los resultados y las conclusiones generales del estudio. Entonces le voy a dar paso a Julián para que comente lo siguiente. Buenos días. Este trabajo pretende identificar y analizar los fallos que se presentaron en la implementación de los programas que están vinculados a la Estrategia Unidos para la superación de la pobreza extrema. Pero entonces primero hay que analizar qué es la Estrategia Unidos. La Estrategia Unidos es la estrategia del Gobierno Nacional para la superación de la pobreza extrema, que vincula a actores institucionales para que estas familias en condición de vulnerabilidad accedan a los programas sociales del Estado. ¿A través de qué o cómo se lleva esta estrategia? Esta estrategia se lleva a cabo a través de la Red Unidos, que junta 26 instituciones nacionales y que focalizan sus programas y sus políticas para que estas personas accedan a los servicios sociales del Estado. Entonces, el interés particular es porque estas poblaciones son muy vulnerables ante cambios en el entorno económico y las políticas diseñadas pues tienen efectos importantes sobre estas poblaciones. Esto hablándolo o entendiendo la pobreza como
como un problema multidimensional. Ya no podemos comprender la pobreza en términos monetarios, sino como un problema multidimensional que abarca distintos indicadores, como por ejemplo la educación, el acceso a la salud o a los servicios sociales que ofrece el Estado. La estrategia Unidos tiene 9 dimensiones, están aquí. Nos centramos en la dimensión 2, ingresos y trabajo. Las personas tienen que cumplir estas 9 dimensiones o 45 logros para que sean promovidos, para que salgan de la condición de pobreza extrema y lleguen a ser pobres. La estrategia busca sacar de la pobreza extrema a 1.500.000 familias para que pasen a ser simplemente pobres y ya no pobres extremos. Ingresos y trabajo es fundamental, creemos que es la variable más importante, una de las más importantes, porque si una persona o una familia no tiene un ingreso o una fuente de ingresos, pues indudablemente no va a tener la familia una buena nutrición, la dinámica familiar no va a ser muy buena y obviamente pues no va a haber bancarización y ahorro. Poniéndolo en contexto, la línea de pobreza del DANE dice que una persona es pobre si gana menos de 211.000 pesos mensuales. Estas personas en pobreza extrema son aquellas que ganan menos de $1.25 al día. Entonces hay que mirar esa diferencia y esa diferencia abismal entre lo que se entiende como pobre para el DANE y lo que es pobre extremo. Las familias tienen que cumplir estos logros para que sean promovidas y sigan con su proceso de superación de la pobreza. La estrategia unida se centra en 3 elementos fundamentales. Uno, que es el acompañamiento familiar y comunitario, que está dirigido por los cogestores. Los cogestores sociales son aquellas personas que van y buscan a las familias, se sientan, trabajan con ellos, miran sus habilidades y sus fortalezas y diseñan su plan familiar. Las familias aquí tienen la oportunidad de diseñar su plan familiar, cómo desean salir de la pobreza extrema. No se les impone nada. El segundo elemento es la gestión de la oferta y el acceso preferente a los programas sociales del Estado, los programas que lleva la Red Unida a las familias. Y el tercero es el fortalecimiento institucional entre las 26 entidades gubernamentales y las entidades privadas que apoyan la iniciativa. Esta estrategia viene del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional creó el ASPE, que es la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Se apoya principalmente en el DPS y en el DNP para formular, identificar, focalizar y promover a estas familias. El ASPE tiene el objetivo de erradicar la pobreza extrema para el 2024. Este programa fue traído, o es por decirlo así, una copia de Chile Solidario. Chile Solidario pues se dio en Chile y busca lo mismo, promover a las familias o sacarlas de la pobreza extrema. En Colombia no se han hecho evaluaciones sobre ingresos y trabajo sobre la dimensión 2 y se intentó hacer una, Colombia Libre y Desarrollo intentaron hacer una, pero encontraron que no hay datos suficientes ni datos concisos que les permitan hacer una evaluación y un seguimiento efectivo sobre las familias. La metodología, la fase 1 es la identificación de la oferta que se les lleva a las familias y las entidades del área metropolitana de Bucaramanga que participan en ellas. Entonces es una revisión de los planes de los municipios que hacen parte del área metropolitana, cómo están incidiendo, cómo están ayudando a esta política. Se realizaron entrevistas semiestructuradas y grupos focales. En la fase 2 ya fue el enfoque cuantitativo. Se identificaron las familias que cumplieron los logros 4, 5 y 6 de la dimensión 2 y se ubicaron las personas que accedieron a esta oferta. Los resultados. Entonces, antes de seguir, quiero explicarles que en la dimensión 2, ingresos y trabajo, la oferta que se les lleva es a través de 4 programas. El primer programa es TU, que es el programa de focalización, en donde se miran las características ocupacionales, el nivel de formación, el nivel de educación y la experiencia laboral que tengan las personas. Luego se hace una formación y competencias blandas, se miran las habilidades y las fortalezas de las familias y se hace a través de talleres coordinados con las familias y luego se les dirige a la oferta. Después de la focalización, las familias escogen entre incentivo a la capacitación para el empleo, que es capacitarse para un empleo, o hacia el programa RIE, que es hacer o realizar proyectos productivos que ellos tengan en mente. Entonces, ¿qué encontramos en TUM? Entonces, los limitantes que encontramos en TUM es que a las familias, en principio, se les da la norma, el marco bajo el cual van a estar. Las familias manifiestan que cuando llegan a la capacitación, estas normas fueron cambiadas. Segundo, las familias manifiestan que los horarios de capacitación
son muy extensos y son en horarios laborales. Pues estas familias laboran pero de forma informal, igualmente en horarios que no les permiten llegar a la capacitación. También se encontró que hubo maltratos por parte de los encargados de llevar las capacitaciones, se les maltrató a estas personas. Entonces es importante entender ya que la pobreza también es como una barrera psicológica que tienen las personas y el cual pues el programa TUBO está diseñado para fortalecer y para romper esa barrera psicológica de que somos pobres y no podemos seguir adelante, y pues estas personas llegan y pues los maltratan en el proceso, entonces no tiene ningún sentido. Igual aquí se ve afectada la credibilidad del Estado, porque si esto sucede, ¿qué pasa cuando vengan otras ofertas? Entonces estas personas ya no van a querer participar, ya no le van a creer al Estado y las ofertas que lleven. Luego viene RIE. ¿Qué encontramos en RIE? En Ruta de Ingresos y Emprenderismo. Aquí se encaminan las personas que tengan las actitudes, los conocimientos y las capacidades para emprender proyectos productivos. Aquí las familias diseñan su proyecto productivo. A las familias se les dice que tienen un monto de dinero para comprar los insumos para su proyecto productivo. ¿Qué encontramos aquí? Voy a dar varios ejemplos de lo que encontramos. Hubo personas que en su proyecto productivo querían montar un proyecto productivo de alquilar lavadoras. Las familias tienen la obligación de ir hasta a los sitios y buscar y cotizar los insumos y dar el valor preciso y la marca que ellos quieren que se les entregue ese producto. Cuando a la familia se les fue a entregar el producto después de haber hecho el proceso, resulta que a las familias no se les entrega lo que ellos piden ni del valor que ellos están pidiendo. El ejemplo de este señor había pedido unas lavadoras automáticas, le llegaron unas lavadoras semiautomáticas. Cuando fuimos a la entrevista y pudimos constatar, las lavadoras estaban incluso sin destapar, estaban nuevas, la gente no las quiere alquilar porque no tienen el tiempo para estar ahí moviéndole las manecillas a la lavadora. Entonces este señor decía, ese dinero se perdió, a mí no me sirven estas lavadoras, yo necesitaba las lavadoras automáticas, no me llegaron. Otro caso fue el de las señoras que manejan la costura, pidieron una máquina de marca X de cierto valor. Cuando se entregó el insumo, le llegó una máquina de diferente valor y de diferente máquina. Dijeron, las conectamos y a las 2 horas la máquina se fundió, se perdió. Y ellas y las familias constatan porque en las facturas que se les entrega viene como si se les entregara lo que ellas pidieron, con el valor que ellas habían cotizado, y no se les está entregando eso, se les están entregando insumos con un valor menor de lo que ellas habían pedido. Entonces ahí se están presentando fallos. Incongruencia en los tiempos de entrega de los insumos. Por ejemplo, un señor que su proyecto productivo era hacer perros calientes. Primero le llegaron los insumos, lo que fue el pan y las salchichas, y a los 2 meses le llegó el carro. Pues, ¿qué hizo este señor? Pues se tuvo que comer las salchichas y el pan porque si no se le podría, y a los 2 meses le llegó el carro. Otro caso que tuvimos fue el de una señora que iba a poner misceláneas. Misceláneas era su proyecto productivo. Las vitrinas que se le entregaron totalmente partidas, totalmente desarmadas, no sirven para nada. Otras vitrinas que entregaron, el vidrio es prácticamente una hoja. La señora nos decía, si quiere ponga un libro, un diccionario, y eso se desata. O sea, ¿qué está pasando en realidad con la oferta y con lo que se le está llevando a las personas? Otro caso que me pareció importante fue el de la señora que en su proyecto productivo quería vender ropa, llevar ropa a las personas. A la señora se le entregó un catálogo y se le dijo, escoja de este catálogo las prendas que usted quiere y las tallas que usted quiere vender. Cuando le llegaron los insumos, resulta que le llegaron, toda la ropa le llegó en talla XXL, XL. O sea, unas tallas que ¿quién las iba a comprar? No las iba a comprar nadie. Incluso le llegó ropa usada. O sea, estos operadores en realidad están haciendo lo que quieren y no hay un control serio que permita establecer qué está pasando con esta oferta institucional que se le está llevando a las personas. Otro proyecto que en verdad nos pareció un poco, pues en realidad un poco fuera de contexto, una señora que su proyecto productivo
pidió unos carritos de juguete para irse a un parque, creo que es el parque de Piedecuesta, y montar a los niños y darles vueltas por el parque por 1.000 pesos o 2.000 pesos la vuelta al parque. Entonces no nos parecen proyectos en realidad productivos que ayuden a superar esta condición de las personas. ICE es incentivo a la capacitación para el empleo. Este programa fue exitoso, uno de los que más éxito tuvo. ¿Por qué? Porque el incentivo a la capacitación para el empleo, la empresa es la que solicita a las personas y trabaja con la Red de Unidos, y ellas son las encargadas de diseñar los perfiles ocupacionales que quieren. Ellas le dicen a la Red de Unidos: quiero tantas personas con estas capacidades, y lo que hace la Red de Unidos es llevarle a las personas, capacitarlas, y se enganchan laboralmente. Las personas que participan en ICE ya tienen un enganche laboral, el enganche laboral ya está asegurado. Pues ¿qué se encontró? Pues escasez en los cupos, la no continuidad, y una de las fallas más importantes que encontramos es que es la incapacidad institucional de articular la empresa privada con la red, con la estrategia. Aquí en Bucaramanga pudimos contar como 2 o 3 empresas que participaron de este programa y no fue más. Y hubo escasez en los cupos y no hubo continuidad. Mujeres Ahorradoras es un programa especial en el cual a las mujeres se les incentiva al ahorro por medio de unos subsidios que entrega la red. Entonces, ¿en qué consiste? Las mujeres ahorran unos montos específicos y la red les hace llegar unos subsidios para que después este dinero ahorrado lo puedan inyectar a sus proyectos productivos. Se encontró que muchas mujeres ahorraron el dinero que se les pedía. Pues es importante que estas personas son pobres extremos, y ahorrar algo para ellos es muy duro, es muy sacrificante. Entonces, estas personas ahorraron el monto que se les requería y nunca les llegaron los subsidios. Otras personas ahorraron el monto que se les pedía y el subsidio no les llegó sino por allá hasta los 6, 4 meses. Entonces estas personas, muchas retiraban el dinero porque lo necesitaban, en verdad necesitan el dinero. Entonces, incumplimiento por parte de los programas, las promesas que se les habían hecho, la no continuidad en el programa. Hubo personas que no pudieron abrir una cuenta bancaria, no pudieron, inconveniente en los procedimientos y en los trámites. Entonces, las principales razones que hacen que los programas ofrecidos no logren su objetivo principal, como vimos, son errores o problemas sistemáticos que se repiten en todos los programas, no continuidad, no es claro lo que se les quiere, o sea, no hay una congruencia entre lo que se les pide y lo que se les exige o lo que se les da. El incumplimiento recurrente en los insumos, como vemos, se les entregan insumos que no fueron lo que pidieron, no están por el monto que ellos pidieron. La falta de acompañamiento y seguimiento en los emprendimientos productivos, a las personas se les entregan los insumos y ya, hasta ahí llega. Cuando en la estrategia, en el papel, dice que debe haber un acompañamiento durante 5 años por parte de los cogestores y de toda la institución. Aquí cabe resaltar y decir que hubo maltrato por parte de los operadores que entregaban estos insumos. ¿Por qué? Cuando iban a entregar los insumos, muchas personas decían: no, eso no fue lo que yo pedí y ese no es la máquina que yo pedí. ¿Qué hacía el operador, el que entregaba esto? Se lo dejaba en el suelo y le decía: señora, usted verá qué hace con esto. Usted verá si lo deja ahí, usted verá si lo deja perder. Entonces, o sea, en realidad, ¿qué está pasando? En realidad no hay un control efectivo que permita decir qué están haciendo estas entidades. Se encontró también que no hay un estudio de verdad o como una iniciativa propia de ellos para decir: queremos que ustedes salgan de su condición de pobreza extrema, queremos que ustedes hagan sus proyectos productivos. Se encontró una falla recurrente, es que en una misma cuadra se encuentran 5 misceláneas, 5 ventas de helados, 5 señoras que cosen. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido porque se van a hacer competencia y pues sus ingresos van a ser menores. Los horarios extensivos de las capacitaciones, muchas de las personas no se podían desplazar porque no tenían ni el dinero ni el tiempo, ya que estas personas, pues la gran mayoría tienen hijos pequeños y no encontraban quien se los cuidara, y así.
Entonces, en conclusión, la estrategia de reducción de la pobreza extrema debe ser asumida como una política pública fundamental para cualquier gobierno, sin importar su orientación. Debe mejorarse la capacidad institucional por parte de la organización, la cual plantea eliminar las brechas estructurales. Se deben utilizar adecuadamente los instrumentos de control existentes, ya que a estas entidades o a estos operadores nadie les está haciendo control. Encontramos que nadie está pendiente de si están cumpliendo, lo están haciendo bien, cómo lo están haciendo. O sea, la política la están implementando, pero por decirlo así, como se les está dando la gana. Discúlpenme la palabra. Se debe ejercer un control estricto entre la forma, los tiempos, la calidad de los insumos que se están entregando. La oferta del DPS debe permitir a las familias acceder a un trabajo decente, como ya lo decimos, y se debe dejar de lado el enfoque individualista, el enfoque de mostrar resultados ya, entregar insumos, promovemos tantas personas y ya, sino también es la forma en la que se hace, la forma en que se llevan las ayudas. Gracias. Muchas gracias por hacernos esta invitación a compartir con ustedes el resultado de este ejercicio que fue desarrollado entre finales del año 2014 y principios del año 2015. Básicamente apunta a hacer una identificación de brechas laborales, especialmente se toma como piloto los clústeres estratégicos que viene trabajando Medellín frente a su estrategia de competitividad sectorial, específicamente el sector confección, toda la cadena textil, confección, diseño y moda, y el clúster de construcción, que son dos de los 6 clústeres complementados con los clústeres de tecnologías, información y comunicación, el de salud, el de energía eléctrica y el de turismo. Se quiso tomar los clústeres porque específicamente pues, ya tienen una trayectoria de desarrollo en la región y son la estrategia bajo la cual se focaliza el enfoque de productividad y competitividad regional. Este estudio obviamente está enmarcado dentro de lo que es la red de observatorios, específicamente para la región de Antioquia, frente a lo que es el análisis, monitoreo y la revisión o, digámoslo así, exploración de las dinámicas sectoriales y del mercado laboral en específico. Se quiso tomar una metodología de tipo cualitativo, básicamente como para promover hacer una exploración, digámoslo así, un poco diferencial de lo que han sido los métodos cuantitativos, que obviamente pues, están sustentados más en la estadística y en la trazabilidad de datos, y hacer un ejercicio mucho más de interlocución, de diálogo con los mismos actores que participan en la cadena productiva. Voy a centrar este análisis específicamente en aras de tiempo, en lo que es la parte, por lo que fue la estructuración metodológica y lo que fueron los principales hallazgos que arrojó este ejercicio, que igual se tomó como piloto y que la idea es a través de los ORME implementarlo en las demás regiones del país. Y se utilizó un enfoque basado básicamente en la disciplina de la prospectiva, que es a través de un ejercicio de construcción colectiva, de diálogo participativo con los mismos actores del sistema, construir o identificar qué futuros se avisoran frente a lo que es la dinámica laboral específicamente de este sector construcción. Se trataba con fundamento en esta metodología un poco hacer una revisión de la trayectoria que ha traído la dinámica del sector, específicamente en su mercado laboral, hacer una revisión de las dinámicas actuales enmarcadas en 4 ejes que ahorita lo vamos a ilustrar, y tratar de ver qué opciones futuras se veía iba a tener que afrontar la dinámica del mercado laboral frente a sus ocupaciones o sus profesiones o oficios. Dentro de esa ruta de trabajo, entonces, hay una última pretensión,
y era tratar de hacer una definición de una apuesta regional frente a lo que sería el mercado de trabajo y cómo se podrían cerrar las brechas, digámoslo así, de la relación oferta y demanda laboral frente a este sector. El trabajo se hizo básicamente en 2 fases y 3 etapas. La fase 1, que fue toda la parte del diseño metodológico, y una fase 2 que ya consiste en una fase de implementación, digamos que corresponde más hacia la agenda futura de lo que hay que desarrollar para poder llevar a la implementación este tipo de estudios. Se recogió, se hizo un análisis específicamente tratando de hacer una vigilancia tanto de las tecnologías sectoriales como de las dinámicas organizacionales y desde la relación de lo que son los cambios sectoriales enmarcados dentro de la política macroeconómica nacional, frente a ver qué dinámicas directas o indirectas están afectando la estructuración. Este ejercicio se desarrolló en una primera instancia a través de entrevistas, haciendo una aproximación con los mismos actores partícipes del clúster de construcción, y se cogió tanto las empresas constructoras como la academia, que tiene que ver con los programas que se ofertan para el clúster, y los entes gremiales y los entes, digámoslo así, más de gestión inmobiliaria, que tienen que ver directamente con el clúster. Entonces fue una entrevista amplia y tratando de abarcar toda la cadena productiva del clúster. Una segunda etapa consistía básicamente en hacer esa identificación de esos elementos críticos o dinámicos de la actividad constructora a través de un método empleado dentro de la perspectiva que es la consulta subjetiva, método Delphi, la cual se hizo en varias rondas, y en una tercera etapa consistió en identificar cuál era el escenario al cual se iba a tener que enfrentar la región para cerrar esas brechas del mercado laboral. Dentro de esta construcción, digamos que la esencia está en el proceso participativo a través de la consulta con el método Delphi, y era a través de esos expertos tratar de llegar a convergencias de consensos frente a opiniones o frente a visualización de retos. Es en esencia lo que plantea el Delphi, y es un ejercicio sucesivo donde se trata de llegar pues a esa definición e identificación. El ejercicio, ya en un nivel mucho más de detalle, pasó primero de una parte más general, consensual, donde se llegó a una fase preparatoria de identificar esos hechos dinámicos, de hacer una revisión de la política macroeconómica, de mirar los indicadores sectoriales, de estructurar el cuestionario para llevarlo a la implementación. Entonces, como todo proceso pues exploratorio estadístico, se hizo una prueba piloto, y luego de ese ejercicio piloto se hizo un ejercicio que llamamos en una primera ronda o experimental. Luego de filtrar o procesar esos datos, llevamos a una segunda ronda ya tratando de buscar convergencias, y la tercera ronda tuvo como objetivo básicamente llegar al consenso de resultados. O sea, un ejercicio más o menos de unos 6 meses de construcción, participativo, de elaboración sucesiva, de construcción sucesiva con los mismos actores, y de tratar de llegar a consensos frente a los resultados. Estos son básicamente las 4 dimensiones de análisis: una dimensión de macroeconomía y política pública, desde el nivel regional al nivel nacional y nivel local, entendido que básicamente los clústeres en la región son básicamente clústeres de Ciudad Medellín, no son propiamente clústeres de región. Las tendencias en los cambios organizacionales y las dinámicas de cómo se están estructurando las organizaciones, tanto en lo local como en lo global. La revisión de las tecnologías y los cambios tecnológicos y la injerencia que tiene este cambio tecnológico en los cambios en la actividad productiva,
y un análisis de competencias y del talento humano que se emplea en las organizaciones del sector para ver si la brecha que hay entre las dinámicas de requerimientos de política o de cambios en la organización o de cambios tecnológicos si son coherentes o correspondientes con las capacidades que tienen las personas para desempeñarse dentro de este sector o cadena productiva en este caso. ¿Qué se encontró como principales hallazgos? Unos elementos dentro de las tendencias organizacionales, el concepto de empresa extendida o de cadena productiva de la empresa, o sea, la empresa que se mueve en todos los eslabones de su actividad productiva, en este caso en la construcción, desde la producción de insumos de construcción como hasta la terminación de obra blanca o componentes eléctricos o elementos de diseño o de conceptos de estilos de vida de los usuarios. Una segunda tendencia fuerte en el tema de tendencias organizacionales, el modelo de consumo y producción sostenible, la relación hombre y medio, la relación sujeto y entorno, forma equilibrada, y el tema de la aceleración y la dinámica de los cambios en la investigación y desarrollo que tiene el sector y que propiamente no se vienen más dados de afuera que desarrollados desde lo local. Y el tema dentro de esa tendencia organizacional, que no solamente es propio de este sector construcción, sino que de otros sectores, especialmente sectores de menos desarrollo, o digámoslo del sector primario y secundario, el tema de la dignificación del trabajo, el trabajo digno y la relación equitativa de compensación laboral. Dentro de las tendencias tecnológicas se identifican como tres grandes tendencias, y es el tema de tecnologías para la construcción en altura y el tema de elementos inteligentes o de procesos constructivos inteligentes que son cada vez más evidentes en este tema de la edificación. Tecnologías limpias, innovación en materiales y diseño, sobre todo aquí hay un gran componente en el tema de diseños. Normalmente se ha trabajado con unos prototipos muy estandarizados, pero lo que se identifica es que en las tendencias tecnológicas viene un nuevo concepto y sobre todo por unos nuevos cambios generacionales y estilos de vida. Y el tema de construcción social del hábitat como elemento muy fuerte y central, y es la relación que tiene que tener el proceso edificador con su entorno, un poco que tiene que ver con lo que ahorita se hablaba en una de las conferencias anteriores, el tema de la pertinencia, que no solamente la educación, sino de la pertinencia de la edificación con su hábitat y la armonía que debe haber en esa relación social, política, económica y propiamente físico-espacial ambiental. A veces, ahora también lo mencionaban en otras de las conferencias, el tema de las casas gratis, la poca relación, la nula relación que hay entre la dinámica del vivir y la dinámica económica o la dinámica de la relación social. Las edificaciones se construyen más bajo el concepto del arquitecto y de la economía de costos que desde la pertinencia con la relación de los sujetos y su entorno. En el tema de competencias y de recurso humano, el cambio en la pirámide ocupacional, que esto se refiere más a un concepto de la necesidad de la, no digámoslo así, escolarización de oficio, sino la profesionalización del oficio. Así sea, digámoslo así, el que revuelve la mezcla tiene que tener una calificación puntual, específica y unas competencias para desempeñar su oficio. Y ahí viene un reto importante para la educación, y es el tema de cómo vamos a profesionalizar los oficios. Nos hemos dedicado todas más a profesionalizar el conocimiento, pero no a profesionalizar el oficio. Y ahí hay un vacío en la brecha ocupacional importante que se identifica específicamente en este sector. Otra de las tendencias de acá, el tema de la alianza pública-privada y el tema de la relación con el pacto social, que normalmente se ha construido la relación público-privada, pero se ha dejado de un lado la sociedad, que hay un elemento importante en ese asunto de la construcción social del hábitat, y es que los sujetos, planificado o no planificadamente, tenemos una incidencia en esa construcción. El tema de la formación integral, ya tema que digamos así, es concluyente en todos los estudios,
políticas públicas para la dignificación humana, el tema de las alianzas, ya lo mencionaba, y que tiene que ver mucho en esta relación competencia, recurso humano y el direccionamiento de la política pública está dando bajo este enfoque. Creo que hay una brecha en la implementación, como lo acababa de hablar el compañero en la exposición anterior. Básicamente, en el escenario que se encontró, tres ejes de reto, o digámoslo así, de escenario reto, de escenario a construir. Uno desde la formación integral, donde se identifican 3 elementos que tienen que ver con las tendencias mismas que se exploraron en ese marco o en ese abanico general. Uno desde la articulación de lo sectorial con lo territorial. Hay un elemento de reto para el sector productivo en general. Y el desarrollo de los encadenamientos sectoriales. Y si bien hay ya experiencias y este concepto o los enfoques clúster o de cadenas productivas se viene trabajando, aún hay un trabajo demasiado incipiente en general en el país frente al desarrollo de encadenamientos productivos. Y el elemento, digámoslo así, central o importante es ese cambio. Este es un poco el bosquejo, no me voy a detener a explicar cada uno de los eslabones, pero de lo que es toda la construcción de la cadena productiva o clúster de construcción, pero básicamente donde no se incorporaba y se identifica con este elemento que hay la necesidad de hacer un cambio en el modelo habitacional y de obras civiles de construcciones sostenibles bajo un enfoque social del hábitat. En esencia, vuelvo y retomo, tiene que ver con esa relación sujeto-entorno, con esa relación pertinencia del para qué las edificaciones, si no es para los sujetos, en una relación de ejercicio de ciudadanía. Un poco las edificaciones se han hecho, insisto, más en el concepto del arquitecto o de la economía de costos que bajo el concepto de construcción social en esa relación de equilibrio sujeto y su entorno, su hábitat. Y un elemento importante que digamos que se avanzó en el ejercicio y fue tratar de hacer una identificación de perfiles ocupacionales por competencias, donde se identificaron los principales oficios o ocupaciones en los cuales, digámoslo así, tienen importancia vertebral dentro de lo que es la actividad productiva y las competencias que deben tener cada uno de estos profesionales o, digámoslo así, oficios de desempeño. Estas principales ocupaciones básicamente se sintetizan en el tipo del gerente y los enfoques que debe tener ese gerente, donde básicamente se identifica, como se veía acá en esta diapositiva, el tema de las nuevas competencias que requiere ese nuevo gerente y esos nuevos personas que se desempeñan dentro de este segmento sector, y donde básicamente encuentra que poco de esto se trabaja dentro de la estructura educativa, o sea, muy poco de estas competencias o la relación educación y formación se dedica más a la profundización de competencias puntuales en lo relativo al hacer del sector, más no en elementos que tienen que ver con esa construcción social de hábitat. Y se identificaron unas ocupaciones muy puntuales, muy específicas, y a las cuales se llegó a través de un ejercicio dentro de los mismos colaboradores o aliados de la red, tratar de bajarlo a competencias y en qué horizontes de tiempo se identificaba que estos nuevos oficios iban a requerir hacer esos ajustes para poder, digámoslo así, hacer ese desatraso sectorial frente a lo que son las tendencias mundiales. Se hizo toda esta identificación, por efectos de tiempo pues no vamos a tener, no vamos a poder llegar a un nivel de profundidad, pero simplemente lo que quiero mostrar es que se llegó hasta hacer una identificación de competencias que incluso en una relación de otro estudio que hicimos desde la universidad posterior fue un análisis de ver dentro de la oferta educativa regional si específicamente las mallas curriculares le estaban apuntando a este tipo de competencias, y lo que uno encuentra básicamente es que no.
las universidades nos hemos dedicado mucho más a la formación del oficio puntual, de la disciplina específica del saber, pero no a esas otras relaciones que son mucho más interdisciplinares por ese mismo concepto del enfoque social del hábitat. Esto se llegó entonces a hacer un análisis de los impactos que podría tener en la generación de empleo. Se identifican unos impactos y en esencia todos son impactos de corto plazo. O sea que lo que estamos básicamente identificando no son acciones muy futuribles o muy futuristas, sino son básicamente acciones de desatraso. O sea, nuestros sectores productivos y específicamente el sector de la construcción tiene un reto muy fuerte, y es que de no ponerse en contexto de lo que son estas 4 ejes dimensionales de estas dinámicas que se identificaron en sus distintas tendencias, pues lo que va a provocar es que en vez de hacer procesos de desarrollo o de mejoramientos competitivos, antes por el contrario vamos a perder competitividad. Queda por hacer como segunda tarea es quién va a diseñar esos programas curriculares. O sea, se identificaron las competencias, se identificaron las brechas, pero ahora viene el siguiente paso y creo que es parte de esa discusión que hay que hacer desde los observatorios, y es quién va a dar el paso. ¿Se lo vamos a dejar al privado, al público, o se lo vamos a dejar al SENA como lo planteaba ahorita el compañero? Que tiene que diseñar esos programas para que verdaderamente entonces podamos hacer un cierre de brecha productiva y de brecha laboral. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Eliana Maya, soy estudiante de 4º semestre de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona. Junto con un grupo de trabajo conformado por 3 estudiantes más, se las voy a nombrar rápidamente, no pudieron asistir por asuntos académicos, son Romaile Rojas, Linet Rojas, Diana Puerto y pues la docente que después nuestra tutora en este proyecto, que nació como pues una iniciativa de comunicación para el desarrollo en el área de metodología y la investigación, pues ya que en mi universidad se enfoca más por la línea de comunicación y desarrollo. El autorreconocimiento y autoestima como eje transformador en la juventud afrocolombiana en la organización Senafro de Norte Santander. Bueno, ¿por qué autorreconocimiento y autoestima? Porque vemos que los afrocolombianos ellos mismos se limitan, ya no se aceptan a sí mismos tales como afrocolombianos por aquello del racismo que está tan latente en Colombia. Entonces estamos trabajando de la mano con Senafro, que es el Centro de Autorreconocimiento Afrocolombiano. En Cúcuta ellos buscan eso, que se generen nuevos proyectos que les ayuden a fortalecer como tal, o sea, para eliminar el racismo y llegar al autorreconocimiento del afrocolombiano. Resulta que en 1532 llegaron a Colombia 200.000 esclavos, ellos se situaron a Cartagena y finalmente llegaron a Chinacota, gracias al alemán Alfonso Alfringe. En Chinacota hubo un enfrentamiento entre los pobladores de ese municipio y allí murió el alemán. Entonces el alemán era el que estaba como a favor de estos esclavos. Entonces ellos empezaron a emigrar a Venezuela, pero varios quedaron en la frontera y fueron los que pues en primero llegaron a formar parte de Cúcuta. ¿Qué pasa? Tenemos unas civilizaciones culturales las cuales hacen que se pierda la tradición e historia del afrodescendiente, que pues como ya lo había dicho antes, conllevan a una discriminación racial, y los jóvenes o los adolescentes, que son las nuevas generaciones, empiezan a carecer de su autorreconocimiento. Yesenia y Verónica, 2 niñas con las que estamos trabajando con Senafro,
ellas decían en una entrevista que le hicimos que no, que se decía el diseño, no, yo miro a mi hermana y la veo negrita y la veo fea, y me miro al espejo y yo también me veo fea, entonces no quiero ser afro, no quiero ser negra, decía, y mi pelo no me gusta, quisiera tener el pelo liso y mi pelo es todo churco, no lo sé manejar. Entonces por estas cosas es que nosotros decimos que necesitamos hacer un cambio social en esta población. Bueno, esto es algo pues preocupante porque el último censo que se ha hecho según el DANE fue hace 10 años, en el 2005. Y dice pues que son 22.123 afrocolombianos en el norte de Santander. En una entrevista con el director de Senafro, que es José Fernando Tapias, él nos dice que relativamente en Colombia puede haber un porcentaje de un 10,62% de esta población. Poco, ¿no? Dirían, no es nada. Pero si empezamos a desglosar ese porcentaje, perfectamente podríamos llenar un estadio, ¿no? Bueno, los afrocolombianos tienen una tradición muy bonita, muy cultural, con música, pero entonces como no están en su zona, eso se ha ido perdiendo. Siguen siendo estigmatizados y reconocidos con términos tan despectivos y peyorativos como trabajar como negro o aparte de pobre negro, cosas así que lo que hacen es que la moral del afrocolombiano recaiga y no quiera surgir. Hablábamos con el director de Senafro, con Tapias, y él decía, es que si usted mira en la política es muy poco el negro que está. Si usted mira en la universidad, tal cual es un afrocolombiano. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ellos no quieren, por lo menos con los niños, ellos dicen, sí, yo quiero estudiar y quiero ser alguien en la vida. Pero llega el momento en que no, o sea, todos me rechazan, estoy en un grupo, no me hablan. Incluso en mi universidad pasaba con un compañero, se hacía él solo. Entonces decía, profesora, ¿pero por qué no incluyen a Joan? No, profesora, es que Joan es el que se hace por allá. Entonces, de esto es lo que estamos hablando. Ellos mismos se limitan, ellos mismos pierden su autorreconocimiento. Y empiezan a generar pensamientos negativos, destructivos, limitantes, que no permiten un desarrollo colectivo e individual. Vienen las frustraciones, el desconsuelo y la poca proyección de vida, ¿no? Bueno, según la Constitución de Colombia, en 1991, tiene un decreto de ley, la 4635, donde el artículo 7 con el artículo 68 dice que reconocen la diversidad cultural y que los diversos grupos étnicos tienen pues derecho a una formación y se respeta su identidad cultural. O sea, de acuerdo a todo eso creemos, o sea, ¿realmente esto se está cumpliendo? Difícil, ¿no? Entonces, con este proyecto nos formulamos esta pregunta: ¿cómo fortalecer los valores y el autorreconocimiento desde escenarios comunicativos mientras se afianza la identidad de los jóvenes afrocolombianos? Estudiar comunicación social no solamente para sentarnos a escribir noticias, pues así me lo han enseñado en mi academia, ¿no? Entonces, usar la comunicación no como algo tan mediático, sino para generar el cambio social y el desarrollo en una comunidad que lo está gritando. Necesitamos que por favor, o sea, ya no más racismo. Bueno, con ello se llega al objetivo general: consolidar como tal el autorreconocimiento y autoestima de la juventud afrocolombiana, de la organización Senafro Norte Santander como escenario de expresión comunicativa para el mejoramiento de la calidad de vida y la educación para la inclusión social. Específicamente tenemos un grupo focal que Senafro pues tiene muchos, o sea, trabaja con muchos jóvenes afrocolombianos. Nosotras estamos trabajando con los jóvenes del barrio Buenos Aires, es un barrio en Cúcuta, de la parte de Motilones, una comuna 8. Trabajamos con jóvenes o adolescentes de los 12 a los 18 años. Se empieza a especificar objetivos, identificar las habilidades comunicativas que ellos tienen, acompañadas por el autorreconocimiento y autoestima de esos jóvenes que pertenecen a Senafro. Plantear e incentivar la educación étnica, reconociendo en ello la diversidad cultural mediante producciones radiofónicas. Resulta pues que como comunicadores tenemos que implementar algún instrumento pues, que les permita a ellos como dar su voz, y qué mejor que la radio, ¿no? Si son personas que la participación en ellos así es poca, pero están detrás de un
micrófono y se sienten protagonistas, ¿no? Empiezan a contar sus historias de vida y eso es algo realmente muy, muy bonito. Otro de los objetivos sería establecer la aceptación y autorreconocimiento de los jóvenes de la organización CENAFRO en el ámbito social y político por medio de la participación en programas radiales en Cúcuta Norte, Santander. Como lo decía, pues muy poca la participación que ellos tienen en cuanto a lo social, entonces pues en eso se basa este objetivo. Explicar y difundir la historia, cultura, identidad y costumbre de los afrocolombianos a partir de la difusión de información en medios radiales, digitales e impresos. Nosotros queremos que la sociedad empiece a aceptarlos y que ya cero racismo, chao racismo, como dirían la organización, y que su historia, su cultura se conozca, ¿no? O sea, somos nosotros y allá ellos, y no debería ser así, no deberíamos ser todos nosotros, no debería haber el resto, ni un ellos, ni nada de eso. Ay, acá. Dentro del marco de referencia tomamos un proyecto de una psicóloga del Valle del Cauca. Ella empieza a decir que que los afrodescendientes se comportan así es por la crianza que le dan sus mamás, que por ser familias negras tienen una crianza distinta a familias blancas. Que entonces que desde ahí es que nace eso. Ella trabaja con niños de los 0 a los 6 años y pues maneja el tema de la crianza de los afros. Bueno, según el Ministerio de Educación de Colombia, dice que hay muchos desafíos en cuanto a educación y calidad de la educación de los jóvenes afrodescendientes. El 10% de los niños afrocolombianos de 6 a 10 años de edad no tienen acceso a la educación, lo que es 27% más alto que la tasa de inasistencia de niños mestizos. Pero todo esto se debe por el conflicto armado colombiano, ¿no? O sea, todo pues prácticamente parte desde allí. Bueno, este es el proyecto del que les hablaba, se llama Infancias Afrodescendientes, una mirada pedagógica y cultural. Pues por si quieren tomar nota y leer un poco sobre esto, pues es una de las tantas referencias que tenemos, ¿no? Bueno, la metodología que se usó fueron encuestas semiestructuradas aplicadas a 17 adolescentes afrocolombianos entre los 2 y los 18 años. Bueno, de acuerdo a unas entrevistas y unas encuestas de esas, se llega a concluir que el 99.4% de los adolescentes reciben apoyo económico de sus padres, mientras el 23.5% cuentan con el auxilio de sus madres. El 52.9% tienen de 1 a 3 hermanos, seguido del 32.5% de 6 a 9 y el 11% tiene de 3 a 6 hermanos. El 88.2% de los adolescentes encuestados afirman que la familia los quiere y los acepta, mientras que el 11.7% dice que no son aceptados. Hay niños que dicen, no me siento feliz con mi familia. Entonces, en esos son los que tenemos que trabajar. Y por ese, aunque parezca un porcentaje que tampoco, o sea, que es algo como es necesario trabajar en estos jóvenes porque desde ahí se siguen generando nuevas generaciones y se sigue generando el racismo. Bueno, trabajamos más con mujeres que con hombres, tenemos el 60% de las mujeres. Todos afirman algunos que se sienten felices en la familia, pero a la hora de la verdad, cuando ya, o sea, aparte de la encuesta hablan con nosotros, eso otro ya hasta lloran. En el colegio, un 5% dice estar triste en el colegio porque los profesores mismos lo rechazan. Bueno, usamos la acción participativa, el enfoque es tecnográfico y se usó la técnica mixta. Resultados. Identificar las habilidades comunicativas a partir del autorreconocimiento y la autoestima de los jóvenes de la población afro de la organización CENAFRO en Cúcuta Norte, Santander. Se trabajó con grupos focales, una observación directa. Esto era un taller, quién soy y cómo me ven. Entonces, en cómo me ves, los demás compañeros debían escribirles cómo lo veían. Y pues, habían cosas muy feas que le decían, no me gusta, eres negro, no me gusta no sé qué, no me gusta, eres muy grosero, no me gusta. ¿Y quién soy? Y ellos se miraban y algunos decían que sí, que les gustaba ser afro, que les gustaba su color de piel. Pero habían otros que, como Verónica y Yesenia, no estaban conformes con su aspecto. Se hicieron charlas en Me Gusta Ser Afro, entonces a ellos ahí empezaban a escribir
por qué les gustaba ser afro, y algunos decían que querían ser como personas famosas, que por eso les gustaba a ellos ser afro. Agradecimientos a la comunicación social de la Universidad de Pamplona, el grupo de investigación Observa, al cual pertenece mi proyecto, y para mí Senafro, y pues obviamente Ormed. Gracias. Bueno, entonces ahora invitamos a nuestros tres ponentes, al ponente de la Universidad de Antioquia, al ponente de la Red Ormed Antioquia, la Red Ormed Pamplona, de la Universidad de Pamplona, y a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, para que se acerquen aquí adelante. Y las personas vamos a manejar la misma, entonces tenemos 10 minutos. Las personas que deseen hacer sus preguntas levantan la mano y les acercan el micrófono para que puedan desde ahí hagan sus respectivas preguntas. Entonces, primera pregunta, profesor. Sí. Para la primera ponencia de la ponencia, dos inquietudes. La primera, ¿en cuánto es el margen de error de las entregas de esas ayudas? Porque lo que encuentra uno en los informes oficiales es que casi todo es un éxito. Este es las desviaciones y de cuánto, o esta es el promedio general de toda la. ¿Esta es las desviaciones o es el estudio de las desviaciones o es el promedio de cómo funcionan los programas sociales? Y si es el caso, ¿qué ha pasado con las investigaciones y si se han llevado a investigaciones fiscales o de otro orden de recursos públicos? Y para nuestro amigo en la Universidad de Antioquia, el modelo hoy es bien interesante, es muy completo, me parece chévere en términos de su implementación. Nosotros hicimos en la UIS hace poco un análisis de brechas de capital humano en el sector salud y creo que se complementan las metodologías, sobre todo la necesidad de replicarlas y de tener un ejercicio constante, pero como usted menciona, luego de que se hayan hecho todas las detecciones, determinar muy bien quién va a hacer algo. Y la pregunta sería, conociendo el entramado institucional colombiano, ¿quién cree que tiene que hacer algo? ¿Quiénes serían los llamados a hacer algún tipo de ejecución? ¿El Ministerio de Trabajo? ¿El Ministerio de quién? ¿Quién debería encargarse de todos esos procesos de integración laboral eficiente? Muchas gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, nosotros realizamos unas visitas a 200 familias. Los tiempos como tal que menciona Freddy era, por ejemplo, una etapa iba a empezar en 6 meses y nunca llegó la segunda etapa. La demora, por ejemplo, de los insumos, no tenemos en desviaciones o estadísticos, sino era lo que lográbamos, por así decirlo, comprender de lo que las familias, algunos los documentamos, empezamos una etapa inicial, porque por ejemplo cuando a las familias les solicitaban la cotización, ellas iban y hacían su cotización, como lo mencionaba Julián, de las neveras, de los enfriadores o de ese tipo de cosas, y cuando les entregaban a ellos, les entregaban unas facturas de esos talonarios que no tienen ni IVA ni ese tipo de cosas, y pues prácticamente se las entregaban en muy malas condiciones. Entonces lo que pudimos hacer fue esa encuesta a 200 familias y de ahí extraer esos elementos como tal, pero estadísticamente no tengo ahorita el dato y de cuánto tiempo, pero por ejemplo hubo unos retrasos en un programa que la segunda fase iba a comenzar el año pasado a final de año y ese es el momento en que no ha comenzado. Entonces ese tipo de demoras en la entrega de los insumos, en la mala calidad y todo eso, pues se reflejan en la mayoría de familias, ¿sí? Una cosa que no dijimos y que es importante porque pues no era el tema,
las estrategias de generación de ingresos es importante tenerlas en cuenta porque las familias ven esta generación de ingresos como una opción para salir de esa pobreza extrema. Y en muchas de ellas encontramos que prácticamente la mayoría de los negocios o las actividades que ellos generaban eran actividades en el sector informal y que no superaban los 200.000 pesos mensuales de ingresos para las familias. En alguna oportunidad me encontré yo en una bomba de gasolina una señora que vendía helados de palito y decía: RIE, ruta de ingresos y emprendimiento. ¿Qué emprendimiento productivo puede ser vender helados para sacar 100.000 pesos y eso cómo le va a permitir salir de la pobreza extrema? En algunos momentos de eso nos encontrábamos con que, por ejemplo, decían: bueno, es salir de la pobreza extrema, ahora simplemente van a ser pobres, pero ya no van a ser pobres extremos, los graduamos de pobres extremos, pero aún así se están invirtiendo recursos y muchos esfuerzos, y ese tipo de diferencias es las que nos mencionaban las familias y que pudimos constatar. Empezamos algunos procesos, pero no hemos continuado, ¿sí? La intención, y nosotros se lo comentamos al EPS, era desde las universidades, no sé si la UNAP y otras universidades están interesadas a empezar a hacer un observatorio a este tipo de prácticas en el sentido de vigilar si están cumpliendo, porque muchas de esas falencias se dan porque los operadores que tienen que hacer llegar las entregas de los insumos y los productos de calidad no lo hacen porque simplemente no tienen el control. Y el Estado muchas veces se dedica a su responsabilidad porque él da a los operadores esa intervención. Entonces, por ese lado está. Respecto a la pregunta que me corresponde, yo creo que hay varias cosas que hay que reflexionar. O sea, como instituciones de educación tenemos una responsabilidad muy grande, independiente si somos públicos o privados. Yo creo que estas cosas no se hacen por decreto. Incluso es viable el tema del diseño de políticas públicas, pero de políticas públicas estamos llenos. Realmente la implementación se queda corta. Yo creo que independientemente de que nos digan quién lo debe hacer, yo creo que hay que dar el primer paso. Venga, hagámoslo. En eso hemos venido a hacer un ejercicio en la región, tratar de sentarnos las instituciones que tenemos que ver con asuntos de desarrollo, independiente si estamos en lo social o en lo educativo o en lo económico o en lo físico-espacial. Venga, los que queremos, venga, sentémonos y hagamos algo. Un poco es sacar estas dinámicas del vaivén político, porque es perverso. Llegan administraciones nuevas con borrador, todo lo pasado fue malo y casi que llegan a colonizar nuevamente las ciudades. Entonces hemos querido alejar mucho esto de la dinámica política, aunque es necesario tenerlos, porque le dan legitimidad a este tipo de ejercicios. Es más, las organizaciones, digámoslo así, las ONGs y las mismas instituciones privadas como las cámaras de comercio, como las agencias de promoción empresarial, las mismas, en este caso, nosotros en la región que tenemos un área metropolitana, que ya la ley le da nuevas competencias, no solamente para el tema de la gestión ambiental, sino para el tema del desarrollo económico, incluso le da competencias de autoridad en materia de movilidad. El área metropolitana está sentado con nosotros también y hemos reconfigurado y no hemos esperado a que la política nacional nos diga que tenemos que volver a recuperar las mesas regionales de competitividad. Dijimos, montemos la mesa regional y esto opera con directriz nacional o sin directriz nacional, opera con voluntad nuestra y venimos trabajando. Y el primer trabajo es articular dentro de nuestra agenda privada o organizacional este tipo de ideas. Yo dentro de la misma institución le he dicho a las facultades, venga facultades, hagamos revisión curricular, porque yo creo que lo primerito que tenemos que hacer nosotros adentro es, venga, mira, aquí este estudio está, ¿por qué no nos sentamos a ver nuestras mallas curriculares y le estamos pegando o no le estamos pegando al problema? Los estudios de pertinencia de egresados nos dan señales muy claras, pero poco los acogemos y los llevamos al currículo. Y más grave aún, cuando hacemos el rediseño curricular, pero contratamos un docente y no le damos toda la inmersión a la institución y a la filosofía y al desarrollo de las competencias, porque es que realmente a quien le estamos delegando la responsabilidad es al docente en el salón de clase. Y muchas universidades
tenemos unos procesos de selección perversos docentes. O sea, ahí fallamos porque puede quedar muy bien en el papel, pero en el aula de clase no se lleva a la acción. Entonces yo creo que son muchas acciones que podemos desarrollar y ha sido incluso una filosofía nuestra, siendo una institución, digámoslo, de tamaño medio en el mercado educativo de la región. Básicamente el mercado de la educación superior está dominado por unas 7 u 8 universidades, pero que se han quedado muy en lo academicista, y tenemos que hacer la universidad más la universidad de la calle. En eso nos falta verdaderamente que bajar la universidad a la calle. Válido que necesitamos doctores, válido que necesitamos hacer investigación científica, pero yo creo que hay que hacer también esa educación y esa investigación pertinente a las necesidades. Sin eso, incluso dentro de la misma institución, yo que estoy en el centro de investigación que está más enfocado al medio externo, la distancia que hay entre nosotros y las facultades es enorme. O sea, uno llamar a un docente para decirle, venga, metámonos a hacer una investigación de campo, lo primero que te dice es, no, yo estoy en vacaciones, o no, yo trabajo hasta las 12 del día y después de las 12 del día yo tengo otras actividades docentes en otra universidad. Hay una brecha total y eso en parte adentro mismo nosotros nos hemos repensado. Y yo como política en mi centro no tengo docentes, porque es imposible trabajar con el docente catedrático. Yo le digo, venga, pues tenemos que ir a una organización social y la reunión es un domingo a las 4 de la tarde, porque yo no reúno sino los domingos a las 4 de la tarde cuando la gente tiene tiempo, porque en semana no tiene tiempo, le dicen a trabajar con una comunidad, inmediatamente el docente te dice, no, yo no trabajo los domingos. Entonces verá todas las barreras que tenemos que empezar a tumbar y nosotros mismos tenemos el problema dentro. Y yo hago mi autocrítica y siendo dentro de la misma institución, uno encuentra las mismas barreras. Entonces, si nos ponemos a esperar directrices de que a quién le toca, yo creo que es tomar la decisión desde uno mismo como docente, cómo yo llevo este tema de asuntos de discusión al aula de clase, y no me lo tiene que decir el decano, que lo tengo que incluir en la malla curricular. Desde ahí, porque es que viene el impedimento, ya en esa discusión estamos allá en este momento. Vienen alcaldes ahorita el 1 de enero. Lo primero que montan es un secretario de educación que no sabe de educación, que montan un político, y si no, mire la ministra que tenemos. Y viene un secretario de desarrollo económico, de competitividad, donde los mismos municipios ni siquiera tienen definido una institucionalidad que trabaje el tema de la competitividad. Conozco municipios allá que tienen el secretario de salud, tiene también adherida la función de competitividad. Ese señor vive loco porque le toca atender desastres, salud pública y también temas de competitividad. Entonces yo creo que el tema es complejo y no tenemos que esperar a nadie, es nosotros mismos cómo damos los primeros pasos desde la voluntad propia, desde la voluntad, desde la responsabilidad propia como profesionales, porque ahí también tenemos una brecha al profesional, no le gusta salir a campo al profesional y lo tenemos hasta en los oficios, en los mismos oficios. Cuando uno se va a buscar personas, un poco mucho del trabajo que han hecho los compañeros de CESAR también, y usted le dice a un muchacho que coge trabajo a las 6 de la mañana y le dice que no, que cuando tenga un trabajito, que pueda empezar a las 8 a trabajar, pues que lo llame. Entonces, hay unos asuntos socioculturales y de problemáticas, estilos de vida en los cuales nos hemos montado, que se vuelven barreras de desarrollo. Y yo insisto, la primera acción que hay que hacer es conciencia personal. Porque en el papel, considero que la red Unidos o la estrategia Unidos es perfecta. Lo que pasa es que muchas de estas personas se han tratado de quejar y se han tratado de mostrar su malestar sobre cómo se está llevando a cabo la política. Nos contaban que el operador aquí en Bucaramanga es la Escuela Galán. La Escuela Galán no tiene una oficina como tal aquí en Bucaramanga, simplemente hay una persona, un representante. Estas personas se quejaban ante el representante de la Escuela Galán y ellos simplemente le decían, remítase a Bogotá, todos vienen de Bogotá, todos vienen directos de Bogotá. Les daban unos números para llamar y en estos números pues nunca les contestaban. Entonces les decían, no, pues redacten una carta, un derecho de petición.
muchas de estas personas ni saben leer, ni saben escribir, mucho menos saben redactar un derecho de petición, una carta. Entonces, desde la universidad decidimos hacer una jornada para enseñarles a estas personas cómo redactar un derecho de petición, cómo redactar una tutela, si ha llegado al caso. Entonces, lo que pasa es que esas voces no se están haciendo escuchar, no se dejan ver, porque de pronto no saben cómo es el mecanismo ni cómo llegar esas quejas hasta Bogotá o hasta la escuela grande. Yo tengo dos preguntas cortas con respecto a la construcción sostenible. Una es esto, yo cómo puedo saber, cómo se puede saber si existe construcción sostenible, o sea, ¿existe algún indicador que permita mirar si hay construcción sostenible y qué entidad podría ser encargada de eso? Y lo otro es esto, usted nombraba tecnologías, tendencias tecnológicas. Bueno, eso es más como tema arquitectónico, digamos, generalmente las construcciones tienden a ser destruidas porque son recursos no reutilizables. Entonces, con las tendencias tecnológicas es posible que existan recursos reutilizables, pues teniendo en cuenta que son tendencias tecnológicas. Ya me llevaste a un plano muy técnico, porque yo no soy ingeniero, entonces no sé si habrá indicadores para medir el tema de sostenibilidad, pero te voy a responder más desde el concepto de los ambientes urbanos, y no entendamos urbano ciudad, urbano también hay rural. Nos hemos preocupado mucho por el tema de la relación o sostenibilidad ambiental y nos hemos despreocupado de la sostenibilidad humana. Nos preocupamos más por el agua y por la contaminación del agua que por el ser humano que está tomando el agua. Entonces, yo primero no tengo elementos para responderte si hay indicadores o no, porque no soy formado en el tema de la ingeniería, soy economista, pero te respondo desde el concepto de sostenibilidad y ese equilibrio entre ser humano y entorno. Ese es el concepto de sostenibilidad que verdaderamente hay que trabajar. O sea, necesitamos entornos para la gente, necesitamos trabajos para la gente, necesitamos ciudades para la gente. Y esa es la relación de sostenibilidad que yo desde como especialista en urbanismo he venido más trabajando, y desde el concepto conceptual académico se trabaja, es cómo hacer ambientes y entornos que sean sostenibles equilibradamente entre todos los elementos que hay en el territorio, sociales, económicos, de ejercicio político ciudadano y de relación espacio y medio ambiente. No solamente el espacio es medio ambiente, sino esa relación del ecosistema. Entonces yo plantearía la reflexión, sin responderte propiamente, sino llevarla más allá, más desde la medición de si la construcción es sostenible, es de cómo esas construcciones tienen que ser diseñadas para la gente que va a vivir en esas construcciones. Un poco hablando con este tema de las dinámicas de generación de ingresos, pues tuvimos la oportunidad de hacer el estudio de viviendas gratis. En Medellín trasladaron una población de una zona marginada a viviendas gratis. Básicamente el botadero de basuras antiguamente, después de que se hizo el proceso de relleno sanitario, la gente se localizó y se quedó viviendo allí, y ahí tenían su actividad productiva, pero los localizaron y los llevaron a vivir en edificios de 5 pisos. Cuando fuimos a hacer el ejercicio de evaluación, les destruyeron toda su relación económica. Entonces uno se encontraba carnicerías en un 5.º piso, se encontraba tiendas en un 4.º piso, o señores con un caballo, como no lo encontramos, metido en la casa, en el balcón, en un 3.er piso, porque vive de su caballo a través del coche zorra. Todavía se ven, aunque se han hecho procesos de reconversión por motocoches. Pero entonces mira esa relación sostenible. Pues el arquitecto llega y básicamente construye bajo un concepto sostenible, pero se olvida del ser humano. Y es que el ser humano ejerce actividad productiva. Y es que el ser humano ejerce actividad privada también. Entonces lo que menos tienen las construcciones modernas es privacidad y entendimiento de que quién vive y quién va a habitar en ese espacio. Entonces uno es el que se tiene que adecuar al espacio, no al espacio a uno. Eso es lo que sucede, los ingenieros hacen casas en serie
a optimizar costos y maximizar ganancias. Entonces, creo que es el elemento. Y la segunda pregunta me hacías era... recursos reutilizables, que me siento incapaz también de respondértela por no tener afinidad con ese tema disciplinar. De pronto, no sé si alguien en la auditoría tendría elementos. Bueno, yo quería preguntarte en el tema que trabajó la Universidad de Pamplona, ¿cuál es el paso a seguir? Y si hubo algún acercamiento con pues con el municipio como tal, con un ente gubernamental que los apoyara en este tema, pues que es de gran importancia, para que no se quede ahí, o cuál es la segunda fase que ustedes van a abordar. Pues ya se hizo el primer acercamiento con la población, pero quisiera saber qué va a pasar, o qué tienen planeado, qué tienen pensado ustedes. Bueno, es un proyecto que está en ejecución, somos estudiantes de cuarto semestre, fue el semestre pasado, y pues realmente no tenemos apoyo del gobierno, no tenemos apoyo de nadie. Nosotras de nuestro propio bolsillo vamos todos los sábados, le dedicamos en un tiempo de 2 a 6 de la tarde a estos jóvenes. Contamos con el apoyo de la universidad que nos presta la emisora Radio San José de Cúcuta. Allí hacemos la historia de vida con los jóvenes, los estamos a ellos capacitando, o sea, con nuestros conocimientos sobre radio. Y pues nada, el proyecto continúa enriqueciéndose, fortaleciéndose. Lo tenemos pensado como proyecto de grado. Este es como el proyecto macro. Somos pues 4 estudiantes, tomaría 2 rumbos, un rumbo cultural y el otro el del desarrollo como tal, ¿no? Entonces pues eso, seguir trabajando para tenerlo como proyecto de grado. Bueno, preguntas para la Universidad de Pamplona. Hace poco tuve la oportunidad de conocer un estudio sobre la discriminación, la segregación que tenían, que existía en el mercado laboral los afros, las personas negras, bueno, en general era de toda la raza, pero pues se trabaja el tema de los afros. Al final del estudio decía que la investigación, la dificultad de la investigación es que esta era sesgada porque partía del punto de que ellos querían ingresar al mercado laboral y que allí se les estaba, se les estaba discriminando. Entonces, pues ahí lo que suponían era que ellos pues no querían entrar a estudiar, a trabajar, o sea, no era como los propósitos que ellos tenían. Entonces me preguntaba Erigia si existen políticas, conoce políticas o en caso tal, pues qué políticas públicas plantea para eliminar esas barreras o esos impedimentos sociales, psicológicos y todo que tienen los afros y esa dificultad que existe dentro del mercado laboral a la hora de estar discriminado. Bueno, una política como tal que conozca si se aceptan o no, pues no. Como lo dije en la ponencia, en la Constitución Política dice que sí, que se acepta la diversidad cultural y que ellos se les reconoce con el derecho y el desarrollo, ¿no? de su cultura. Pero pues realmente nuestro proyecto, pues como somos comunicadoras sociales, nosotros trabajamos como la radio como instrumento para el desarrollo, ¿no? Entonces, pues eso sería como nuestro objetivo, ¿no? Concientizar a la sociedad para que se logre la inclusión social de los afrocolombianos, específicamente pues en Cúcuta, que es con lo que estamos trabajando. Y pues al tener, o sea, si nosotras, este proyecto va más allá y logra lo que realmente quiere, ¿qué lograríamos aparte de una inclusión social? Pues como lo decías, se logra que afrodescendientes lleguen al mercado laboral, que tengan su propio, como su proyección de vida se cumpla, ¿sí? Entonces, pues es eso. La última pregunta. Bueno, no quizás pregunta, pero invitarles, porque es una muy buena iniciativa. Por política pública nacional hay una destinación
presupuestal específica para atender temas de afrocolombianidad. Sería importante revisar en la municipalidad de Cúcuta, ¿verdad? Porque para el caso de Valledupar, el departamento del Cesar, hay una destinación porcentual, por ejemplo, 1.7% del presupuesto del departamento debe estar destinado a promover todo el tema de esta población, programas, proyectos y actividades que fortalezcan esta cultura, que de hecho es muy importante para nosotros los colombianos. De hecho, buena parte del desarrollo que hoy tenemos se lo debemos a sus grandes luchas en la génesis de lo que hoy conocemos como Colombia. Entonces, les invito a revisar eso, revisar en el municipio, en planeación puede ser, o en Hacienda específico, que por seguro encuentran recursos. Porque me queda la inquietud de que, a menos que ustedes logren incluir ese trabajo que ustedes están haciendo, algún escenario, porque además tienen mesas de trabajo, así como las víctimas tienen sus propias mesas de participación, los afros también tienen mesas de participación e incidencia en la parte pública. Entonces sería bueno revisar si hay algunos espacios de participación ciudadana donde los afrocolombianos tengan un espacio para poderse, ese trabajo que hacen, insertarlo, porque me queda la ligera sospecha de que se nos quede un trabajo académico muy bueno lo que están haciendo, pero que no pueda trascender. La única manera en que podamos hacerlo trascender es llevarlo a que la política pública lo reconozca y le asigne los recursos para poder llevar a cabo. Bueno, en Cúcuta el bienestar familiar pues apoya como tal a Senafro, pues no apoya como tal, ¿no? O sea, le brinda como las ideas que tiene Senafro, como que sí, se las avala y por un tiempo como por decir un contrato, les colabora, pero llega el punto que se acaba el contrato y hasta ahí quedó. Entonces eso es lo que nosotras estamos, o sea, nosotros no tenemos apoyo de nadie, pero entonces sí, muchas gracias lo que usted me dice por ponerme a investigar sobre eso para saber, pues, llevar más allá el proyecto y no quede en lo académico como usted lo dice. Gracias. Bueno, buenas tardes. Más que conversatorio alrededor de la mañana y en general, a mí me surgieron dudas para compartir con ustedes, y es que políticas públicas aparentemente hay bastantes. Tenemos nuevos empleos, 40.000 nuevos empleos, jóvenes trabajadores, 100.000 casas nuevas, unidos por pobreza extrema, ahora tenemos el programa Más Pilos. Aparentemente diseño de políticas hay. Mi preocupación al escucharlas todas es la falta de un hilo conductor entre ellas. Es decir, tenemos un programa de pilos, pero ese programa de pilos está articulado con los 40.000 nuevos empleos que piensa dar el Estado. En 5 años que tengamos esos pilos en el mercado laboral, ¿cómo va a ser la inversión de ellos al mercado laboral? Tenemos, hablaba el representante Ormed de Medellín acerca de profesionalizar competencias en oficios, pero entonces la UNAP se vio enfrentada, por ejemplo, a que los trabajadores, a que los empleadores en Santander no contratan técnicos, entonces por simples imaginarios despectivos. Entonces, la preocupación en general es no tener una política pública coherente, y eso viene también por lo que decía el compañero de Medellín a su lugar, de que cada político viene a colonizar con nuevas ideas. A pesar de que hemos tenido 2 periodos consecutivos de las mismas políticas, se esperaría que en 16 años, en 8 y 8, 16 años, las políticas implementadas fueran coherentes, de tal manera que se pudiera hacer una evaluación de principio a final de todas ellas. Si tenemos un programa de Unidos a la Pobreza Extrema y tenemos casas gratis, ¿están articulados ellos dos?
está articulado, aparte de eso, con quienes van a ser parte de esos beneficiarios. Si bien llamaba también la atención Pedro, hoy en día ya tenemos un concepto de pobreza multidimensional que implica una vivienda para vivir digna, no digna en que tenga 4 paredes y pisos, sino digna de la condición de la familia. Tenemos, llevamos en cuenta la salud, la educación, un trabajo digno. Los ingresos siguen siendo evidentemente tal vez la forma más fácil de relacionarla con superación de la pobreza. Sin embargo, también como lo decía Julián, pues esas personas con un programa para ser menos pobres, pero sin educación para empoderarse por ese programa, no sirven. Entonces ellos son los beneficiarios de programas más fijos. ¿Cuántos de esas familias el hijo está yendo a la universidad a recibir ese programa más pilo y en 4 o 5 años que tiene el beneficio del subsidio para poner una empresa, ya su empresa va a ser con una visión diferente de un administrador de recursos ya preparado posiblemente para el oficio dentro de la universidad? Entonces, en estos días que se discute acerca de cómo, o personalmente, siempre en la discusión de los modelos de desarrollo sostenible, los modelos de éxito, de desarrollo y crecimiento de los países, cuando se traen a colación diferentes ejemplos, el problema sigue siendo no articular y no tener un hilo conductor en todo lo que se hace. Entonces, cuando no se tiene un hilo conductor en todos los programas, con un principio y un fin, los programas van a ser programas con pocos éxitos y éxitos aislados, porque difícilmente vamos a poder llevarlo como cuando se cría un hijo. Un hijo se cría y se manda al preescolar, la primaria, y en todo ese proceso se le va dando una construcción de ser y de persona. Dentro de la sociedad debe ser igual. Las políticas públicas, si van encaminadas, tienen que ir encaminadas con el hilo conductor, pensando en el principio hoy y en el final en 20 años. El problema de muchas de esas políticas, y ya para finalizar, es el tema justamente político, y es que siempre se piensan en hacer la evaluación de impacto en 2 años, en 3 años, antes de que se termine la gestión, vamos a mostrar qué se hizo. Y como evidencia hemos visto que todas las políticas necesitan por lo menos una generación para poder ser evaluadas. Por lo menos, en una generación pues no se reelige un político. Entonces, tal vez eso fue o es lo que, todo lo que he escuchado puedo concluir, le paso el micrófono a mi compañero, pero sí, realmente es la preocupación o la sensación que me genera la desarticulación de las políticas. Bueno, continuando con estas reflexiones de la doctora Ani, que me parecen muy interesantes, entonces veo cómo los ORMED están llamados a jugar un papel muy importante en esta articulación. Veo cómo poco a poco los ORMED pues, han evolucionado de centros del pensamiento, lo que yo llamo el nivel 1, y para que se dé esa articulación pues, creo que debemos llegar a un nivel 2, como el que muy bien lo ha hecho el ORMED Cesar, en donde ya no solamente hagamos estudios y reflexionemos sobre lo que está sucediendo en el territorio, sino que de alguna manera incidamos en la política pública. Entonces ahí podríamos empezar, por ejemplo, a plantear soluciones a esta desarticulación y empezar a mirar cómo esos diferentes tipos de estudios que pues a lo largo de estos 2 días hemos visto que van desde la perspectiva cualitativa, estudios de perfiles, dinámica laboral, de alguna manera articulan todas las iniciativas que hay en el territorio para plantear políticas que realmente incidan en el mercado laboral, que finalmente es lo que nos atañe. Entonces, además de las inquietudes que plantea Ani, la otra reflexión y lo que de pronto pues, abrimos el conversatorio es
¿cómo hacemos que lleguemos a ese nivel de intervención? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo hacemos que las reflexiones que surgen a partir de los ORMED realmente incidan en el mercado real y de esa manera pues ayuden a mejorar la calidad de vida del territorio? Después abro el micrófono para los que quieran intervenir y hacer sus aportes. Compañero, nosotros estamos llamados a ser parte del territorio de manera más cercana. O sea, el ministerio lo es de muy arriba. Nosotros tenemos la capacidad de hablar con el empresario, hablar con una persona que tiene problema de mototaxi, bueno, de mototaxista, que tiene problemas de desempleo. Podemos hacer una caracterización mucho más acompañada. Pero no solamente, y eso quiero marcar, hablando de eso, estamos quizá en la academia muy acostumbrados a que el objetivo primordial es que los trabajos de investigación sean robustos, que tengan un buen estado del arte, que sean bonitos, y quizás es nuestro objetivo principal. Bueno, antes yo lo veía así. Pero cuando uno habla con la gente, cuando uno habla con el empresario, se da cuenta de que ese no debería ser el objetivo último. El primer objetivo debería ser que fuere útil lo que uno está haciendo, que en verdad se puede hacer algo con lo que uno resolvió o lo que uno encontró. No, al contrario, no que sea robusto y después que le encontramos utilidad. Primero, pensar la utilidad de las cosas y después ahí sí el trabajo en sí. Nosotros nacimos con pues, una experiencia con el tema de PNUD hace un año, y entonces nos encontramos con nosotros no nacimos con una universidad, nacimos con una cámara de comercio y en el Magdalena Centro, y entonces ellos siempre es con el objetivo, bueno, ¿para qué sirve eso? Díganme, pero ¿para qué sirve ese estudio? ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Dónde lo vamos a aplicar? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces la premura de eso te da un orden contrario a lo que es la academia. La academia primero piensa en los robustez y después piensa en la utilidad. Pues entonces pues llamo a eso, a que pensemos primero para qué son los estudios y ahí después ahí sí cómo hacerlos bien bonitos de alguna manera. Bueno, en el tema de políticas públicas, nosotros hemos pensado que hay que ser muy creativos para tratar de superar, porque Colombia tiene particularidades del territorio que lo hacen un territorio de retos. Pese a las críticas que se le puede hacer al gobierno o los anteriores, yo creo que se está haciendo una tarea importante. Este programa de 40.000 empleos que le corrijo a Ani, no es que los da el gobierno, esto son empleos que parten de la oferta que tienen las empresas y que desde luego es el gobierno el que entra a apalancar la consecución de los mismos o que los mismos se den. A mí me parece que tenemos un sector productivo muy flojo, la verdad. Critico mucho, de hecho en el último índice de competitividad del departamento del Cesar, entre los 32 que fueron medidos, el departamento del Cesar ocupó el puesto número 19. Hace unos años estábamos en el puesto número 16, lo cual indica que no nos está yendo bien. Yo no veo únicamente como responsable al gobierno, veo también una clase gerencial, una clase empresarial solamente disponible a enriquecerse a ultranza de sus prácticas, cualquiera que sea. Entonces, digamos, debemos ser también un poco equitativos, darle al César lo que es el César. Yo creo que el Ministerio del Trabajo viene haciendo una tarea interesante, el PNUD, algunas instituciones de cooperación también, pero a mi juicio también la sociedad civil ha tenido mucha responsabilidad, es muy pasiva. Si uno se da cuenta, estas personas que son población vulnerable solamente están acostumbradas a recibir la ayuda, pero no son críticos reales de venga, no la necesito así, quiero participar de esta manera, quiero que sea de esta otra manera. En fin, de esto hay muchas discusiones, pero puntualmente quiero decir que, uno, las políticas públicas para que lo sean y lo sigan siendo, deben contar con una participación mucho más activa
de quienes son beneficiarios de la política y no que se conviertan en sujetos pasivos de esa política, porque la implementación y el éxito de la implementación de la misma depende mucho de los espacios de participación ciudadana, en donde el líder comunitario, en donde el líder de acción comunal, el veedor y demás se pongan en función de asistir en ese proceso. Es la manera en cómo, digamos, lo que tú decías, Javi, que es muy cierto, en donde lo señalabas en la presentación aquí que participó, del político que viene pues como a instalar sus propias ideas. De hecho, el objetivo, el propósito, el fin último de la política pública es que trascienda al gobierno de turno, que se vuelva un tema común para todos y que no importa quién venga, eso quede instalado en el territorio. Pero falta mucho, desde luego, es el tema de apropiación. Ahora hablamos de apropiación de ciencia y tecnología, pues debemos hablar de apropiación de política pública. Eso sea un hecho a partir de quienes son beneficiarios de la misma, y creo que en ese sentido los observatorios tenemos también un papel importante, un rol importante. Creo que debemos los ORNED aprovechar los espacios de los medios de comunicación para de alguna manera hacer visible la percepción que tenemos del territorio y de las políticas públicas en su implementación común. Bueno, al respecto de lo que comentaban los dos que están aquí haciendo el resumen y las demás intervenciones, yo sí considero pertinente aportar que el problema básico es de articulación, de participación y de inconfianza. La política pública debe integrar por lo menos estos tres elementos: la confianza en el gobierno, en las entidades, en los programas y planes. Por ejemplo, para la reducción de la pobreza, no se gana de la noche a la mañana. Muchas de las familias que encontramos nosotros en el estudio participaban de los programas porque les llegaban y si no los recibían, otra persona los iba a recibir y en algún momento les podía servir para algo, pero no estaban articuladas, por ejemplo, las capacitaciones y esa cartonitis que habla Ani. Yo visité personas que tenían cartón de servicios X, cartón de informática, cartón de no sé qué, X, y seguía teniendo la misma peluquería de cuando inició el programa y una peluquería en unas condiciones X. ¿Por qué? Porque no los articulan y no los incluyen. Como ellos no participan en el diseño de la política, desde el gobierno nacional central muchas veces, así se hayan hecho esfuerzos desde el ministerio y de otras, esos documentos salen muy bonitos en la política pública, pero a ellos no les preguntan qué es lo que usted requiere de fortalecimiento productivo, qué es lo que usted cree que puede. No se hace un estudio, por ejemplo, de sus habilidades, de sus intereses y sus expectativas. Entonces, cualquier programa, por bien que esté diseñado, no va a dar los resultados. ¿Por qué? Porque no está participando él como agente que puede ser promotor de ese desarrollo. La Red Unidos tiene una fortaleza importante, que es que las familias son corresponsables, pero falta que las articulen en el diseño y no solo en la implementación. Y esa confianza se la debe ganar el gobierno incluyéndolos. Entonces, si hay participación y hay articulación, se puede retomar la confianza, que es fundamental para que ellos sean realmente artífices de su propio destino y de su propio camino hacia el desarrollo, cualquiera que este sea. Además, respondiendo a lo que decía el compañero ahorita, nosotros no solo nos preocupamos por la robustez de los estudios, porque si la robustez, es que esa robustez nos da los elementos para que lo que nosotros decimos sea real y que realmente cuando nos llamen de la política pública, cuando podamos tener ese segundo nivel que nombra Gustavo de incidencia, realmente lleguemos con algo que realmente podamos demostrar, porque si no se siguen haciendo las políticas de la misma forma, por lo que cree una persona o por los intereses que responden, y por eso no se incluyen, no se articulan y no participan y no hay confianza, y es un círculo vicioso. Entonces, elementos fundamentales: participación, confianza e inclusión, y eso se gana haciendo buenos trabajos y articulándonos y pasando a ese segundo nivel. Yo sé bien que
muchas cosas para decir, pero sí lo que dice Pedro va unido al tema de, alguna vez le escuchaba a un político de otro país hablar, decir, si ustedes los académicos hacen trabajos muy buenos, pero pocas veces llegan a los oídos de nosotros los políticos y no sabemos hacer o hacemos las políticas como creemos. Yo veo ahora con mis estudiantes, ahora que veo acá y en muchos otros escenarios, trabajos excelentes acerca de la región. Cada vez más nos interesamos en la región. Colombia era un país centralizado absolutamente hace menos de 30 años. Para finales de los 90 nosotros seguíamos un proceso de centralización, a pesar de que nuestra constitución decía que no. Estudiar la región no es fácil, no tenemos estadísticas, nos toca levantarlas, muchas veces ir casa por casa, tocar, hacer el trabajo de los mototaxistas con riesgo propio, hacer el trabajo de las comunidades afro con 17, que son pocos, pero levantar 17 personas sin preguntarles que te respondan es terriblemente difícil. Los empresarios son reacios a responder una encuesta porque creen que es para más impuestos, los empleados también porque creen que también es para más impuestos. Entonces, en una sociedad donde no hay una confianza, en donde no hay datos, ¿y por qué datos? Porque pues necesitamos medir, si sí o no. Y pues la forma más fácil de compararlos evidentemente pues es con números. Puede que no sea la calidad de la robustez ni nada, como dijo compañero, pero sí una medida que nos haga comparables, que nos diga, como en el caso de César, que solamente dos mujeres, solo el 2% de esa población era, claro, eso es terriblemente peligroso para una mujer, se expone mucho más, entonces ya viene una condición de género. ¿Cómo genera ingresos entonces una mujer de estrato 1 y 2 que es cabeza de familia? Si los hombres cabeza de familia del estrato 1 y 2 están generando ingresos a partir del mototaxi, ¿cómo lo están haciendo las mujeres cabezas de familia? Entonces ese es el otro lado de la moneda que hay que investigar, que hay que ir y preguntar. Entonces, finalmente cada vez que salen se hacen estas conferencias, se vienen los observatorios, se escuchan los trabajos, siempre hay la sensación de que falta por hacer más. Y eso es muy interesante, porque sí, falta que no sean solamente 17, sino ojalá toda la población del norte de Santander afrocolombiana sensibilizada en su condición afrocolombiana, falta que sean todos los del programa reunidos y no simplemente, posiblemente los que les ha ido mal, sino los que les ha ido mal y los que les ha ido bien. Entonces nos falta siempre el siguiente paso y en eso es en lo que todos, academia, observatorios, ministerio, política, tenemos que ir para saber entonces si todo lo que se hace en políticas o lo que se deja de hacer, porque también se puede mirar lo que se deja de hacer, está condicionando nuestra situación de crecimiento y de pobreza en el mediano y en el largo plazo. Bien. Yo quisiera reiterar nuevamente el planteamiento que hacía ahorita cuando me hizo la pregunta de qué hay que hacer. Porque a nosotros los países nos ven, o desde adentro nos vemos que desde afuera nos admiran mucho, pero tenemos muchas deficiencias y muchas debilidades. Y nosotros, al menos desde mi parte, me he metido mucho en el mundo de la política y en el tema del desarrollo empresarial y cada vez decepcionamos más. Y lo primero es que no tenemos políticos, tenemos politiqueros. Tuve la oportunidad ahorita en las pasadas elecciones de trabajar en varios programas de gobierno para varios candidatos que me pidieron el favor. Y cuando uno les hace los planteamientos de desarrollo, primero que le dicen a uno que eso no da votos. Entonces cuando uno va y le dicen, no, entonces buscate otro que te diseñe un programa que te dé votos, porque yo eso no sé hacer. Vuelven y miran los programas en que terminaron y terminan en una retaíla de colcha de retazos, como decimos. O sea, la sudadera hasta los viejitos, y no, pues eso no es malo, hay que hacerlo. ¿Cuántos huecos va a tapar? ¿Cuántos desayunos va a dar? ¿Cuántos almuerzos va a dar? ¿Y cuántos empleos va a generar? Pero no plantean la estrategia para la generación de empleo. Digo, en el caso del área metropolitana nuestra tiene 10 municipios.
tratamos de hacer un estudio de identificar los retos de desarrollo de esos 10 municipios y cruzarlos contra los programas de gobierno, y uno no encuentra nada de los retos de desarrollo de los programas de gobierno de los candidatos. Entonces uno lo primero que llega a la reflexión es que estamos gobernados por politiqueros. Incluso el lema de un candidato que está terminando alcaldía es: lo mínimo que debe hacer el candidato de turno es garantizar que la continuidad de su administración en el próximo candidato. De 10 municipios, 7 alcaldías van a repetir. Ganó el candidato del alcalde de turno. O sea, es una preservación de un estatus político, es una preservación de una hegemonía que es rentable. O sea, eso tiene unos retornos económicos y por eso uno quiere perder ese estatus. Entonces, yo creo que el elemento de la política pública pasa más por un elemento de que nosotros como instituciones, las promotoras de desarrollo, las cámaras, las agencias promotoras, las universidades, nos tenemos que meter en esos temas. Y cada vez desconocer más al Estado. No al Estado, desconocer más al político. O sea, desconocer más al político y liderar ejercicios de implementación. Es costoso, porque lo primero que nos dicen a nosotros nuestros jefes es: eso cuánta plata genera. Y si no genera plata, entonces la investigación no sirve, o no, usted no se puede meter ahí, o no hay plata para que vaya a Bucaramanga a un congreso. Es lo primero son las primeras respuestas que uno recibe. Entonces, yo he optado por no volver a preguntar ni a pedir permisos. O sea, yo siempre digo que yo lo hago, así me tengo que hacerlo subversivamente. Subversivamente es en mi tiempo, o subversivamente es buscar de los mismos proyectos como saco recursos y digo que los ejecuté con tal grupo. Porque es que si no, creo que el tema de política pasa más por una lucha de voluntad. ¿Quién quiere? Venga pues, venga, metámonos y vamos a trabajar. Y es que nos empieza a sumar. Lo primero que empieza es esa disputa de: mi logo quedó torcido, mi logo no salió, el logo suyo sí salió, usted no me dijo, no me anunció, no me promovió. Lo digo porque ha sido un trabajo muy duro, y es en encontrar como esas barreras entre, yo digo que los programas de gobierno de los alcaldes son acciones de mantenimiento. Es lo mínimo que uno hace en la casa: comprar la escoba, la trapeadora y los implementos de aseo como hacer. Eso es lo que hacen los alcaldes, no gastan la plática. La plática se la gastan en eso, en tapar huecos, en dar refrigerios, en mantener su status quo. Y todas las acciones las hacen en función de eso. Entonces, mírenlo en la rendición de cuentas. Las rendiciones de cuentas de los alcaldes son rendiciones de aplausos. Lo invitan a uno a que vaya y nos escuche para que uno los aplauda. Pero no, verdaderamente no es un ejercicio ciudadano, de veeduría ciudadana, de control ciudadano, de fiscalización de en qué usted ejecutó mis impuestos, en qué usted invirtió lo que yo le estoy haciendo como contribución. Entonces yo invito mucho hacia eso, o sea, y he participado y he construido políticas públicas de desarrollo económico, pero también las conozco muertas. Están ahí muertas, nadie las ha tocado, nadie las voltea a ver. O llega el alcalde y dice: no, yo a eso no le voy a jugar, eso no está dentro de mi programa de gobierno, mi programa de gobierno es este y por este es el que me van a colocar las demandas. Entonces yo me dedico a ejecutar eso. O como muchos proyectos que ahorita el 25 de octubre volvieron a abrir las licitaciones para que uno ejecute en 2 meses, medio irresponsables. Lo llaman a uno para que uno en 2 meses haga el proyecto que iniciaron en 4 años, porque tienen que chulearlo y está incluido en su programa de desarrollo. Entonces, yo invito mucho como a la sensatez a estas organizaciones que están más preocupadas por asuntos de desarrollo, es: tomemos la iniciativa y la voluntad, no esperemos a que nos digan. Yo quisiera ver si el próximo presidente le va a seguir jugando a los observatorios. Me queda duda, porque insisto, aquí todos llegan con borrador. Lo del pasado es malo, lo que hizo el anterior es malo y no se puede retomar nada. Entonces, creo que ese asunto hay que revisarlo porque son programas muy mediáticos, son programas más del aplausómetro que verdaderamente acciones de desarrollo. Te invito mucho a la institucionalidad. Está pensando en términos de desarrollo, es más, queremos y ojalá sin el Estado, ojalá que esté sin lo público, con recursos del Estado, porque incluso uno mire los fondos de regalías. ¿Qué más politiquero que eso? Uno se presenta y si no tiene la ficha política ya que le mueva un proyecto de regalías, el proyecto no sale nunca. Yo llevo 2 años detrás de un proyecto y no he podido.
no he podido. Cada vez me piden ajustes y me piden ajustes y no he podido. Y uno sabe de gente que sabe cómo los mueve y que los sacan rápido. Entonces, ese es como mi llamado. Bueno, entonces ya para cerrar el conversatorio y recogiendo los aportes de todos ustedes, pues hay unas tendencias claras y unos elementos en común que creo que vale la pena mencionar. En primer lugar, creo que los Ormed queremos incidir en la política pública. Es decir, creo que todos sabemos, pues hemos hecho muchos estudios, pero sentimos esa necesidad de incidir en la política pública. Y hay unos factores de éxito, podemos llamarlos así, que recojo de las diferentes intervenciones, ¿no? Entonces, en primer lugar, participación de los beneficiarios para construir confianza, creo que es fundamental. En segundo lugar, articulación con los demás actores del territorio, es decir, finalmente ser reconocido como un actor importante, ¿no? Como pronto lo ha logrado Ormed Cesar. Tercer lugar, continuidad. Creo que es fundamental lograr que los diferentes estudios que se hagan pues estén en los documentos guía de los territorios, en los planes de desarrollo, en el POT, etcétera, etcétera. Cuarto, visibilización, ¿sí? Es decir, los medios de comunicación, articularse con ellos, trabajar con los medios de comunicación locales para que se le dé visibilidad a los Ormed es fundamental. Entonces, pues quedan esas 4 reflexiones y con esto pues cerramos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a invitar a las personas que hacen parte de Ormed Santander para que sean ellas quienes nos regalen las conclusiones generales pues, del evento, tanto de ayer como de hoy. Entonces, invito al profesor Pérez. No, la idea básicamente no es demorarnos mucho, sino agradecerles a todos por el ejercicio, por haber apostado en estar en esta reunión. Creo que ya tenemos unos parámetros generales de cosas que hay que hacer, apuestas en las que hay que seguir trabajando, y en la tarde de hoy invitamos a los representantes de los Ormed pues, a una reunión para seguir debatiendo sobre lo que podría ser solamente dentro de los Ormed esa dinámica, ¿no? Seguramente faltan otros Ormed, habrá otras instituciones que también hace falta, pero creo que este es un inicio bien interesante para tal efecto. De igual manera, los invitamos desde ya al segundo seminario que vamos a seguir viendo de largo plazo. Ya apostamos a este tema porque dijimos, pues bueno, ya tenemos una ventaja que es una red que tiene confianza, por eso la idea de que estemos todos aquí, los que hacemos parte de la red, y que estamos pensando ya hacia el año entrante tener un ejercicio de consolidación. Nos falta mucho por hacer y nos falta mucho por aprender, pero creo que si lo hacemos en colectivo va a ser mucho más eficiente. Y creo que retomo algo de lo que nos comenta nuestro amigo a partir de la experiencia de Antioquia. Tenemos que pensar que esto no sea una política de corto plazo. Si no somos capaces de lograr que este escenario sea estructural y que trascienda los gobiernos por el tiempo de los gobiernos, habremos fallado. Porque como universitarios o como instituciones ya tenemos unas actividades, pero si somos capaces de integrarlo todo, le daremos sentido a tener observatorios que nos permitan intervenir en el mercado laboral pertinente, eficiente, y pues que nos permitan a trabajar con mejor distribución de los recursos. Un agradecimiento especial a todos los Ormed, al Ministerio. Realmente, pues a mí personalmente me llena de felicidad, yo creo que a los de Ormed Santander también, la calidad en los trabajos y el dominio del tema. Eso demuestra realmente que estamos comprometidos y que realmente vamos a partir de esta iniciativa empezar a consolidar esa red Ormed como red, ¿sí? Y pues nos deja muy como conmovidos, por así decirlo, realmente que haya tanto interés, tanto conocimiento y
darnos cuenta realmente que estamos hablando el mismo idioma y que todos estamos en la misma tónica es muy importante para nosotros, y agradecerle nuevamente por esa participación, y no solo por participar y asistir, sino por participar activamente. Pues también un agradecimiento a nuestros compañeros de Ormed, a Unirred, que realmente nos ha colaborado inmensamente en el fortalecimiento de nosotros como Ormed Santander, y esperamos seguirnos nutriendo de las experiencias de los demás Ormed y de todos quienes quieran participar en este esfuerzo que estamos haciendo allá. Muchas gracias. Bueno, yo solamente quiero darle gracias también por su asistencia y pues insistirle en el evento del otro año. La idea es que, pues aquí están como 6 Ormed, pero tengo entendido que son 26, la idea es que el otro año ojalá estén aquí 15, 20, para cada vez consolidarnos más como Ormed. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces a todos por su participación.